Vamos a trabajar, chiquillos, con nuestro manual, la página 109. Voy a proyectar, por si alguien no lo tiene. Importante, yo les iré diciendo algunas cositas que les voy a pedir anoten en sus cuadernos, que podrían ser preguntas de prueba. Vamos a ir leyendo juntas, juntos, y tomen apuntes, ¿bien? O si tienen el manual impreso en material, pueden ir subrayando las cosas que les voy diciendo. Eh, Hay uno que otro datito muy importante que pueden ser preguntados. Bien, quiero saber antes de comenzar si hay alguna duda, pregunta de las clases anteriores, algo que quieran decir. Recuerden que ya puede ser de la clase de la semana pasada o de varias semanas. ¿Todo bien con eso? También pueden durante la clase escribir en el chat si tienen dudas. Ya, esta es nuestra clase. Vamos como en las 6 7 algo por el estilo, ¿no? Nos quedan poquitas, como 3 creo. Así que ya pasamos la mitad del proceso, ya estamos más cerca del final que lo que estuvimos, ¿cierto? Hace algunas semanas, ya estamos en tierra derecha, así que les pido que vayan leyendo su manual, que intenten en medida de lo posible ir estudiando. De todos modos, vamos a hacer en las siguientes clases preguntas tipo prueba. Entonces usted ahí va a saber al tiro cómo se está enfrentando a la prueba, pero no espere la última semana. Esto lo repito todas las semanas, pero no voy a dejar de hacerlo porque realmente a veces nos confiamos y si hay algo que nos cuesta un poquitito más, está bien dedicarle más tiempo, ¿ya? Así que las invito a leer el manual y cualquier duda que tengan, la próxima clase la vamos resolviendo. Entonces, esto dice así. Nuestro objetivo del día de hoy es aplicar los derechos ciudadanos para resolver situaciones o casos de la vida cotidiana o en situaciones que implican una vulneración al ejercicio o a la garantía de los derechos. Principalmente vamos a trabajar con la definición y el concepto de la ciudadanía. Bien, entonces anoten ahí título, ciudadanía, eso vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a continuar con lo que veníamos charlando la semana pasada, les hago un breve recordatorio. Trabajamos con las características de la democracia, ¿cierto? Los pilares, los valores, los procedimientos y los recursos que tienen los regímenes democráticos para poder existir y su contraparte o lo menos democrático que vimos que es para poder establecer diferencias, los regímenes totalitarios o las dictaduras. También hablamos de la distribución de los poderes en el Estado, la separación de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y cómo se distribuye en el caso de nuestro país, los gobiernos regionales, los ministerios, ¿cierto? La concreción, la llevada a la vida real en nuestro país, la teoría política que estuvimos charlando. Hoy vamos a continuar con el mismo gran tema que es educación cívica, pero vamos a meternos de lleno con el concepto de ciudadano, que no es lo mismo que tener la nacionalidad. Implica, ¿cierto?, otro tipo de condiciones que vamos a trabajar el día de hoy. A ver, denme un segundito, estoy grabando, ¿cierto? Sí. ¿Lo ven grabando, chiquillas, chiquillos? Sí, profesora. Ya, súper. Acá. Me entró la duda, pero daríamos. El diccionario de la lengua española entrega tres definiciones de ciudadanía. Uno habla de... Ay, ¿qué pasó?
Espérenme. Ay, Tengo se cerró el todo. manual. Chita, está poseído, me conmueve. Ya voy, ya voy. 110. Se cerró esto. Está poseído. No, está malo mi computador, chiquillo. Estoy buscando un informático confiable porque le dan Pero no, ¿qué clase de locuritas. clase? ¿Mm? Pero no, ¿qué clase de clase va a ser? Ahí apareció. No, sí, sí, vamos, vamos con la clase. La Bacán, fe es lo último bacán, que ya. se pierde. Yo soy una mujer de fe. A pura fe sigue funcionando este computador. Vamos. Ciudadanía. Cualidad y derecho de ciudadano. También el diccionario habla de ciudadanía para referirse al conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación y el comportamiento propio de un ciudadano, como cuando uno escucha de que alguien es un buen ciudadano. ¿Cierto? El concepto de ciudadanía está unido al de ciudadano, que el diccionario define para ciudadano como aquella persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. Es esta relación entre ciudadanía y ciudadano la que nos sirve como punto de partida para que podamos fijar y estudiar el origen del concepto. Esto es entonces la necesidad de los individuos de vivir en sociedad y la existencia de una condición que es la interdependencia. Pueden subrayar esa palabra porque desde allí viene, en términos de la filosofía política, el rol de la ciudadanía, que es que somos seres interdependientes. No somos, a diferencia de otros animales que viven en solitario, no somos individuos por sí solos, siendo que es cierto también, tenemos una existencia individual, pero como especie nos necesitamos los unos a los otros. Los seres humanos a lo largo de nuestra historia hemos probado diferentes formas de vivir, de organizarnos, y al parecer, ¿cierto? Compartir una comunidad otorga mayor libertad, pero también seguridad. ¿Qué más tenemos que destacar acá? Que tenemos derechos políticos, pero también deberes que son principalmente cumplir las leyes, ¿cierto? Esto lo hablamos la semana pasada, cuando decíamos que dentro de la democracia tenemos el derecho a, por ejemplo, escoger nuestras autoridades, postularnos como autoridad política, hacer uso de nuestra soberanía popular, entender que el poder reside en el pueblo, pero también tenemos deberes como la cooperación, la coparticipación en los problemas y los debates, dilemas ciudadanos, políticos, y por supuesto el respeto a las leyes tiene como base, o es lo que debiese perseguir, una convivencia pacífica y armónica. Yo, ¿por qué cumplo las leyes? No solamente porque me estén obligando a hacerlo, sino porque entendemos que a partir del cumplimiento social de estas leyes, del hecho de que todos rememos para el mismo lado, podemos garantizar cierto tipo de establecimiento de orden y en ese orden podemos llevar adelante nuestros derechos políticos también. Ponemos un ejemplo. Me puede interesar comprar un auto, ¿cierto? Yo digo, yo tengo el derecho a tener algo que es mío, pero eso lleva también consigo el deber de respetar entonces la propiedad privada del otro, ¿cierto? Según Juan Antonio Orrach, 2009, cuando vean los añitos así al lado de los autores, se refiere al año en que la persona dijo eso, desde donde se está sacando el documento, muchas veces un libro. Esta información es para citar, ¿bien? No es necesariamente un dato que tenga que ver con la vida del autor, por ejemplo, la fecha de nacimiento, sino que de qué año es la referencia que se va a citar.
en este caso el 2009. Según Juan Antonio Orrat, en la antigua Grecia, el modelo ateniense, la ciudadanía se construye a partir de los cambios en la forma del gobierno de la ciudad-estado. En ella se pasó de un sistema jerárquico, es decir, asimétrico, ¿cierto? Como una pirámide, con algunos con más poder y otros con menos, en que los gobernantes debían rendir cuenta a los ciudadanos, a un modelo de ejercicio directo del poder. O sea, aquí lo pueden anotar, porfis, esto puede ser una pregunta de prueba. ¿De dónde viene nuestro concepto de ciudadanía? Y se ha rastreado que desde la antigua Grecia estarían las primeras señales de una vida ciudadana. Porque, y esto no sale aquí si lo quieren anotar, esta ciudad está, estado se llamaban polis, las polis griegas. Las polis griegas, pequeñas ciudades-estado, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, ¿cierto? Hasta el siglo II antes de Cristo, el siglo I, Grecia, estamos hablando del mundo greco-latino, greco-romano, ni siquiera 2000 años antes, casi 3000 años desde nuestro presente. Entonces también entender que va a tener variaciones. Las polis griegas participaban principalmente hombres adinerados, en cambio hoy día nuestra democracia y nuestro concepto de ciudadanía es mucho más amplio, ¿cierto? Pero desde allí se rastrea. ¿Y pueden anotarlo entonces? Esto podría ser pregunta de prueba. De hecho, las culturas grecolatinas, greco-romanas, se rastrean desde el año 3000 antes de Cristo como las culturas prehelénicas, estos grupos que posteriormente van a dar paso al mundo clásico. Disculpe, Pero, profesora, dígame, disculpe que la moleste. Dijo que podría ser pregunta de prueba? sí, ¿desde dónde viene el concepto de ciudadanía? Y es del modelo ateniense de la ciudad-estado o polis griega. Se lo escribo en el chat, polis, así se escribe. Muchas gracias. ¿Hay de qué? Esas son las ciudades-estado que en la antigua Grecia, ¿cierto? Vamos a ver diferentes épocas. Como les digo, estas culturas prehelénicas o lo primero que se rastrea de las etapas históricas de Grecia casi del 3000 antes de Cristo, pero las formaciones de las polis se van a dar cerca del año 1000 antes de Cristo. Nosotros, imagínense, estamos en el 2000 después de Cristo, esto es 1000 años antes de Cristo, o sea, casi 3000 años desde nuestro presente, se rastrean estas primeras ideas. Era un modelo ateniense y yo hago este énfasis en la diferencia que hay entre la ciudadanía ateniense y la actualidad, porque este era un mundo, ni siquiera sé si valdría decir machista, ¿cierto? Porque es completamente distinto. Eh, es algo que sería anacrónico, es decir, fuera del tiempo, intentar comparar, pero desde allí se empieza a rastrear este concepto. Las polis nacen cerca del año 1000 antes de Cristo y cerca del año 500 antes de Cristo está la época clásica de la democracia o del mayor crecimiento de Atenas, que en todo caso esto no se lo van a preguntar quizás con detalle como la historia de Atenas, pero es para que tengamos una idea de que nuestros conceptos políticos actuales, la teoría política actual, nace a partir de influencias de diferentes periodos históricos. Después de la caída del Imperio Romano, ¿cierto? Va a comenzar en el siglo V al XV, 1000 años de Edad Media, desde fines de los 400 hasta finales de los 1400. 1000 años de Edad Media en los cuales habían reyes, feudos, una cosa mucho más jerárquica y que va a ser conocido como este oscurantismo de la Edad Media,
pero luego, vamos a ver con el Renacimiento, la Ilustración, vuelven a salir estas ideas. Acá esto también podría ser una pregunta de prueba, el son politicón. Anótenlo porfis y se los explico ahorita. Son politicón. Aristóteles, filósofo, ¿cierto? Habla de la idea del son politicón, que quiere decir que los seres humanos, aquí cuando dice hombre, lo podemos actualizar como ser humano. Muchas veces en los libros de historia se habla del hombre o del el hombre con mayúscula para referirnos a la humanidad, también muy en sintonía con cómo se veía la historia en esos momentos, ya no solamente en términos como de distinción sexogenérica, sino como para referirnos a la condición humana. Decía Aristóteles entonces que el hombre, el ser humano, es un ser político por naturaleza prácticamente. Es decir, que solo nos podemos desarrollar plenamente al interior de una comunidad social y política. Es decir, que las habilidades, las aptitudes, las facultades humanas se desarrollan en una vida en sociedad. Así entonces, según este pensamiento aristotélico, el ciudadano se define por la participación política, tanto en la administración de justicia como en el gobierno. Esto también lo podemos anotar, súper importante la participación. La semana pasada, cuando vimos democracia y vida en sociedad, parte de nuestra temática de la educación cívica, hablamos de cómo todas las interacciones en comunidad pueden tener su viraje político, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo decir, no, yo no soy una persona política porque puedo creer que la única forma de hacer política es siendo presidenta, por ejemplo, o participando en un cargo público. Pero no necesariamente es así. Con el hecho, por ejemplo, de ir a comprar algo, ya vamos a estar viendo que parte de lo que yo pago, por ejemplo, se va a los impuestos. Y eso ya es forma de participación política. El hecho de que el presidente o el quien encargue el poder ejecutivo rinda cuentas al pueblo, habla, ¿cierto?, de que nosotros de una u otra manera somos parte de la administración. Y eso es la idea de ciudadano, poder participar en la vida política. Por eso no es lo mismo tener la nacionalidad que tener la ciudadanía, o sea, cosas distintas. Un modelo diferente fue el de ciudadanía romana, que ha perdurado en el tiempo, pero con importantes modificaciones, lo que les venía diciendo. Aquí participaban, por ejemplo, en su mayoría hombres de clases o castas aristócratas. Hoy vemos que no hay distinción. Las mujeres podemos votar y nuestro voto tiene el mismo peso, al menos cierto en nuestro país, que el voto de un hombre, pero en el mundo clásico esto no era así. En el caso del Imperio Romano, además ellos tenían una intención política detrás de la declaración de ciudadanía, que era avisar que esas personas eran parte del imperio. Bien, el Imperio Romano iba anexando territorios. Entonces, a través de la expansión del Imperio Romano, también se iba extendiendo el concepto de ciudadanía, pues ella, la ciudadanía, se adquiría no solo por el nacimiento, sino que también era posible adquirirla a través de hechos posteriores. O sea, no solamente por haber nacido en el imperio, sino por el hecho de que el pueblo en el que tú vivías fuese anexado al imperio, por servir en la guerra para el imperio. Eso también nosotros lo heredamos, por ejemplo, la nacionalidad por gracia, cuando alguien hace algo bueno, notable para el país.
Por ejemplo, en la antigua Roma, le adquiría un esclavo luego de su liberación, porque no todos eran ciudadanos, eran los hombres libres. Entonces, si algún esclavo lograba conseguir su libertad, podía optar a la ciudadanía. O bien también una persona, un grupo o incluso un pueblo entero por alguna concesión, porque el emperador dijese que eras parte del imperio. Esto buscaba lograr la unidad en lo que fue el imperio romano, que fueron anexando territorios de los llamados, llamaban los bárbaros, ¿cierto? Que eran las culturas germanas, que después van a dar paso a los estados eh, europeos, que hoy día conocemos como los países. Pero en esta época de la historia, vamos a ver que, sobre todo la expansión del siglo I al siglo II, Roma estaba muy interesado en establecer un estándar, en decir, bueno, son todos parte del imperio. Y eso se hacía mediante la entrega de la ciudadanía. Así, los nuevos ciudadanos pasaban a formar parte de un mismo orden jurídico, con iguales derechos y obligaciones, tanto de naturaleza política. Ahí tenemos, por ejemplo, el poder ejercer cargos públicos, formar parte de un ejército, como también de la naturaleza privada, como era el hecho de poder celebrar contratos, el poder acordar mediante la ley acuerdos entre privados. En todo caso, no debemos olvidar que no todos eran ciudadanos, sino que solamente, eso ya se los dije anteriormente, eran ciudadanos aquellos que tenían la calidad o cualidad de hombre libre. Bien, de hecho, las mujeres no tenían derechos políticos y estaban sometidas a la patria potestad de su padre o su marido. La patria potestad se refiere a que las mujeres éramos consideradas como eternas menores de edad. ¿Esto qué significaba además de eso? De que nuestro poder de decisión era cedido al hombre de la casa, ya fuese tu padre, ya fuese tu hermano mayor o fuese eh, tu esposo de plano. Bien, dudas, consultas hasta aquí. Chiquillas, chiquillos, toc, toc. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, bien. Estamos comprendiendo la lectura. Bien, profesora. Listo, pues. Excelente. Así me gusta. Un nuevo impulso se dio al concepto de ciudadanía con el proceso de la ilustración. Anótenlo también. La ilustración, el pensamiento ilustrado, el renacimiento, todo el crecimiento de la teoría política después de la caída del Imperio Romano, que comienzan a difundirse en Europa estos conocimientos grecolatinos que habían sido en gran parte desaparecidos, sino ocultos durante la Edad Media. Ahí comienza a resurgir esta idea del hombre político. ¿Por qué durante la Edad Media eso se quedó un poquito en pausa, por decirlo de alguna manera? Porque estábamos en un mundo medieval de la teoría del origen divino, de que Dios había establecido un, una forma de establecer la vida social y política basada en que había una alianza entre el Papa y los reyes. Pero con la llegada de la Ilustración vuelve a aparecer esta idea aristotélica del son politikon, del hombre político,
como opuesto al hombre natural. Es decir, la idea de que el ser político va un poco en contra de la pulsión natural del ser humano, simplemente pensar en su propio beneficio y decidir vivir en comunidad. Y esta vida en comunidad, esta idea de ciudadanía, se construye a partir de los principios de igualdad y de libertad. Y el ejercicio de la libertad, según la idea aristotélica del hombre político, solo es posible dentro de la vida en sociedad. Bien, son los procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX los que toman y plasman estas ideas. Por ejemplo, vamos a ver la Declaración de Independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa. Anoten esos ejemplos, por favor. Independencia de Estados Unidos y Revolución Francesa. Y ahorita ya se los explico. Entonces, hay en el siglo XVIII, cuando vean esto, X, B y tres palitos, siglo XVIII, y se refiere a los años 1700. Este es el siglo XIX y son los años 1800. Se comienza a plasmar en Europa, en Estados Unidos también, diferentes procesos revolucionarios. De hecho, lo hablamos en la primera clase cuando trabajamos con Colonia. ¿Se acuerdan que dijimos que España había conquistado el territorio americano? Bueno, España y Portugal, pero en el caso de, vimos Chile, fuimos colonia de España. Y en ese concepto colonial estaba esta teoría del origen divino, de que el poder provenía de Dios. Pero luego de la independencia, vemos cómo se llevan a cabo estas ideas que vienen de la Ilustración, que a su vez vienen del mundo greco-latino. ¿Y con qué se relacionan? Con el hecho de la soberanía popular, de que tenemos la libertad para escoger nuestras autoridades políticas, entre otras cosas. Entonces, con eso en mente, ya vimos los pilares de la democracia, los pilares de la vida republicana, pero ahora vamos a leer estos textos, tanto de la independencia de Estados Unidos como de la Revolución Francesa, para que veamos un poco cómo se relacionan con los conceptos de la teoría política que hemos estado viendo estas últimas dos clases. Y dice así, esto, independencia, se preguntarán de quién, de Inglaterra, ¿cierto? O sea, de eh, Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, depende de cuándo estemos hablando. Estados Unidos pertenecía a la administración colonial de Inglaterra. Inglaterra, conocido país, cierto, colonialista, conquistador. Y las 13 colonias americanas se independizan y hacen esta declaración de independencia. Y dice así, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres, recuerden ahí estamos hablando como seres humanos, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos valores, ¿ciertos? Están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos,
Los gobiernos derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, es decir, un gobierno que destruya la libertad o la felicidad, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, la libertad y la felicidad. El pueblo tiene derecho, además, a organizar los poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Entonces aquí podemos subrayar varias cosas. Primero, cuando hablamos del consentimiento de los gobernados, nos vamos a estar refiriendo a la soberanía popular. Es decir, que el poder reside en el pueblo, que es el pueblo quien escoge a sus representantes. También habla del derecho que tenemos a reformar, a abolir los gobiernos que nos parezcan que no están llevando a cabo los ideales de felicidad y seguridad. Por algo votamos, ¿cierto? Para poder renovarnos, poder, si nos gusta como lo está haciendo un grupo, pues bien, decir, continúa. Y si no, ¿qué hacemos? Escogemos otra opción. Y también el tema de la seguridad y la felicidad como algo de orden colectivo, no solamente una búsqueda individual, sino la búsqueda colectiva, grupal de estos valores. De manera similar, podemos leer en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esto se establece en Francia luego de una revolución sumamente violenta. La Revolución Francesa fue conocida, ¿cierto?, por la guillotina, porque las clases dominantes no se fueron con por favor y gracias, digamos, sino que una revolución armada. Y luego de ello se hace esta declaración que dice más o menos así. Los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne, acá, por ejemplo, cuando habla, ¿cierto? Son las causas de las calamidades, es el menosprecio de nuestros derechos. O sea, está diciendo, el pueblo reacciona porque los gobernadores son corruptos. Ahí ellos de inmediato están intentando dar respuesta al mismo proceso, a cómo se dio el proceso, ¿cierto? Dice, para que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Cosas entonces que debemos ver aquí. Cuando hablamos de los derechos inalienables, quiere decir que son individuales, nadie te los puede quitar, cada persona tiene estos derechos por el solo hecho de ser humano y que tenemos derechos naturales que vienen con el solo hecho de ser humano. Aquí todavía no se genera la declaración de los derechos humanos que va a ser en el 45 después de la Segunda Guerra Mundial. Pero se dan cuenta que ya estamos hablando de derechos que parecieran ser indiscutibles. En el caso de Francia, la libertad, la fraternidad; en el caso de Estados Unidos,
la libertad, la felicidad, como no queda espacio a la duda. Dice el ser humano ha nacido para ser feliz y para ser libre. Además, aquí es súper importante, esto no lo mencionaba explícitamente la Declaración de Estados Unidos, pero sí la de Francia, la diferencia entre el poder ejecutivo y el legislativo. Eso es separación de los poderes del Estado, que viene en contra o viene a rebatir la idea monárquica de que un rey puede tener todo el poder, de que un puro gobernante puede hacerse cargo de los tres poderes. Eso lo vimos en la clase pasada. Que lo más importante es, para evitar, ¿cierto?, los abusos de poder, que hayan distintos mecanismos. El poder ejecutivo no está encarnado por las personas del poder judicial y así el poder judicial no es el mismo que el poder legislativo. También estamos hablando de los derechos. Súper importante una constitución. El hecho de que esté por escrito, de que las leyes no dependan simplemente de lo que quiera el líder de turno, sino que sean de acceso público, que todos podamos entender a qué nos estamos refiriendo y que sea la ley igual para todos, para todas. Esto recordamos que estamos hablando de ideales, muchas veces no se respetan, pero esa es la idea. Hasta aquí, antes de pasar al caso de Chile. ¿Hay dudas, consultas, preguntas, réplicas? ¿No? Seguimos entonces. En el caso de Chile, Chile lindo, la ciudadanía chilena. En el caso de nuestro país, el proyecto de constitución provisoria para el Estado de Chile, nuestra primera constitución en 1818, cuando fue la declaración de independencia, dedica su título primero a enumerar los derechos y los deberes del hombre con mayúscula, es decir, del ser humano, en la sociedad. Igual aquí, 1818, en Chile solo participaban los hombres aristócratas de la clase alta. ¿Bien? ¿Y qué se destaca en esta primera constitución? Dice así, y se podrán dar cuenta de la influencia directa que tienen las ideas de Francia y de Estados Unidos. Dice, los hombres por su naturaleza gozan de un derecho inajenable e inadmisible a su seguridad individual, honra, hacienda, libertad e igualdad civil. Lo hablamos en la primera clase cuando vimos la época colonial en Chile. Dijimos que los criollos, ¿recuerdan? Eran los hijos de los españoles nacidos en América. Los criollos querían terminar con el monopolio comercial, con este poder que tenía España sobre nosotros que no nos permitía comerciar de manera libre. Ellos querían una libertad financiera que podemos ver en este caso, se representa en este artículo 1 con la hacienda. O sea, de las primeras cosas que nos importó como país fue dejar en claro que tenemos derecho a la propiedad privada. Muy espíritu colonial lo que estamos leyendo acá y tratando de sacarnos esa obligatoriedad que teníamos siendo colonia. Lo primero que se persigue es la libertad comercial. Y en cuanto a deberes, decía, todo hombre en sociedad, para afianzar sus derechos y fortuna, debe una completa sumisión a la Constitución del Estado, sus estatutos y leyes, haciendo lo que ellos prescriben y huyendo de lo que ellos prohíben.
O sea, volvemos a la idea aristotélica de que tenemos derechos, pero también deberes, ¿cierto? O sea, podemos estar hablando de que el Estado tiene que garantizar la felicidad, tiene que garantizar que haya un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad, pero también nosotros como ciudadanos tenemos deberes, cumplir las leyes, huir de lo que las leyes prohíben. El desarrollo moderno del concepto de ciudadanía está vinculado a la consolidación del Estado-nación, esto principalmente en los países europeos. Y la definición de los derechos y de los deberes contenidos en las constituciones, que ya vimos la semana pasada, lo que es la constitución, ¿cierto? Esta Carta Magna, este documento que establece las bases legales de un país. En ello también está el arreglo institucional administrativo y la responsabilidad de las personas con la comunidad política. Eso es clave para la educación cívica, entender que no solamente los líderes políticos o quienes participan en partidos políticos están siendo parte de la vida política, porque todos y cada uno de nosotros, con el hecho de ser parte de esta comunidad, ya tenemos un rol político. Bien, de hecho el nombre de república viene de res pública, de asunto público, que le compete a todos quienes viven en una comunidad. Claudia Serrano, esta cita es del 98, dice lo siguiente sobre este tema. Los derechos ciudadanos nacen a la par que el capitalismo, junto con el desmoronamiento del antiguo régimen feudal. Es decir, se desmorona esta idea feudal de los reyes, ¿cierto? Y comienza a hacerse cada vez más presente esta idea de los derechos ciudadanos. ¿Y por qué Claudia Serrano habla del capitalismo? Yo se lo venía un poco anticipando. La importancia que va a tener la propiedad privada para los pensadores republicanos, para los pensadores independentistas. Para ellos va a ser clave el poder tener de manera legal algo que te pertenece, sobre todo después de toda la época feudal en la cual, como siervos, le debías tu lealtad a un señor feudal o a un rey. En el caso de nuestro país como colonia, vimos que se pagaban, ¿cierto?, los impuestos, los tributos, de manera arbitraria. Se enviaba dinero a España y eso va a generar mucho descontento en los criollos. Bien, eso es lo que está diciendo también Claudia Serrano, de que los derechos comienzan a surgir también con un ideal capitalista, de que yo quiero tener algo que sea mío y que por ley me pertenezca. Pero también dentro de ese capitalismo van a surgir los movimientos de los trabajadores por justamente muchas veces las consecuencias del propio capitalismo. Entonces seguimos con la cita de Claudia Serrano. Se propagan nuevas ideas igualitarias y surgen demandas, no solo de atención a las necesidades materiales insatisfechas de los trabajadores o la plebe, personas como usted y como yo, sino también de inclusión en el nuevo orden político. Se extendió la ciudadanía, se formó la comunidad política, se profesionalizó el el ejercicio de las funciones públicas, dando paso a la formación de los llamados estados-nación. ¿Qué vamos a ver acá? Importante. Que con el surgimiento del capitalismo también se fortalece la clase trabajadora. En la teoría marxista también se habla del proletariado, o como habla aquí la autora de la plebe. ¿A quiénes nos referimos? A las personas que tienen su fuerza de trabajo, pero que no son dueños de las maquinarias o de las empresas. No necesariamente se va a referir, ¿cierto?, a la clase obrera
como aquellos que trabajan en una construcción, ¿cierto? Como de agarrar la pala, sino que cualquier trabajador que no sea dueño de eh, las maquinarias, de la empresa, de los medios de producción. Nosotros somos entonces trabajadores y es una clase que surge en medio de este advenimiento del capitalismo. ¿Cómo vamos hasta acá, chiquillas, chiquillos? Nos quedan los últimos minutitos de clase. Vamos bien, vamos cariño. ¿Sí? Ya, Sí, sí. genial. Dice así. Una primera tensión que sufre el concepto de ciudadanía en su desarrollo se produce con las movilizaciones de los trabajadores y la falta de la garantía de del respeto, básicamente, ¿cierto?, de los derechos de los trabajadores. Esto es lo que les vengo diciendo de la clase obrera, cuando hablamos de el movimiento obrero como un movimiento que va a luchar por los derechos de la clase trabajadora en nuestro país, por ejemplo. Muy importante los movimientos obreros del siglo XX, del siglo pasado, ¿cierto?, de los años 1900, que el descanso dominical, la existencia de un sueldo, que se nos pague en dinero y no en fichas, que estemos contratados, contratadas, todos esos derechos laborales surgen como parte de las luchas proletarias. Bien, a partir de esto se produce una ampliación de los derechos políticos y sociales, tal como sucedió en nuestro país tras las movilizaciones obreras. Y también importante el surgimiento de la clase media en la primera mitad del siglo XX, es decir, desde 1901 a 1950. Esa es la primera mitad del siglo XX. En nuestro país comienza a surgir esta clase media que va a comenzar a luchar por sus derechos. Hay una oleada de manifestaciones, clase media muy entre comillas, ¿cierto? Porque realmente es una clase bien empobrecida, pero es distinto a aquel grupo, por ejemplo, que estaba en funciones, en trabajos forzados o en actividades más esclavistas durante la colonia, pero tampoco somos aristócratas, ¿cierto? O sea, podemos vivir porque trabajamos y si dejamos de trabajar, hasta ahí nomás quedamos. Eso lo pudimos ver durante el COVID. ¿Se acuerdan? O sea, mucha gente sin poder salir un mes a trabajar vio completamente desestabilizada toda su economía. Esa es la clase media. Nosotros dependemos de nuestro trabajo para poder vivir. Y todo eso se consigue, toda esta lucha por la obtención de los derechos, gracias a los movimientos obreros del siglo pasado. Así, el concepto de ciudadanía irá transitando en algunos países más rápidamente que en otros, desde un concepto vinculado al desempeño de los derechos y deberes en el contexto del Estado-nación, a un concepto que tendría su base en el desarrollo de la sociedad civil y el fenómeno de la globalización. Aquí hay algunas preguntas que, porque nos quedan pocos minutitos, no las vamos a responder ahora en clase, por supuesto, pero les pido que las resuelvan en su casa y la próxima semana las revisamos. Ya, si tienen dudas, también ahí lo anotan. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué se entiende por ciudadano en nuestro país? Anota el concepto de ciudadano para los atenienses. ¿Cómo se obtenía la ciudadanía en Roma y quiénes tenían derecho a ella? ¿Cuál era la situación de las mujeres y la ciudadanía en la antigüedad? Y nos quedan un par de minutitos. Esto es lo último que vamos a revisar. El concepto de ciudadanía en la Constitución. ¿Cuál es la diferencia entre simplemente ser chileno, es decir, tener la nacionalidad, y tener la ciudadanía?
En nuestra Constitución dice lo siguiente. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La pena aflictiva son más de 3 años y un día. Bien, o sea, no es solamente con el hecho de nacer en Chile y tener la ciudadanía, la nacionalidad, perdón, de inmediato adquirir la ciudadanía. No. Tenemos que tener la nacionalidad, por eso dicen son ciudadanos los chilenos, pero además mayores de 18 años. Yo puedo ser una persona de 10 años y tener la nacionalidad, ser chilena, pero no soy ciudadana si tengo 10 años. Soy chilena, tengo la nacionalidad, pero no la ciudadanía, porque son ciudadanos los chilenos mayores de 18 años y que no hayan cumplido pena aflictiva, es decir, que no hayan cumplido más de 3 años y un día. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, del voto. Por eso también no votan los menores de edad, ¿cierto? Yo puedo ser una chilena de 5 años, pero no voy a votar, porque aún no tengo el rol de ciudadana. El cargo de ciudadano, la calidad de ciudadano más bien, otorga entonces el derecho al sufragio, el derecho a optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país, se indica en nuestra Constitución que pueden sufragar, es decir, votar desde el extranjero en las primarias presidenciales, también en las elecciones de presidente de la República y también en los plebiscitos, el llamado voto en el extranjero. Bien, chiquillas, chiquillos, estamos en la hora, hasta aquí vamos a dejar. Quisiera saber si hay alguna duda, consulta, algo que quieran decirme antes de que cerremos la clase. Estamos claritos. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Sí, súper. Voy a guardar entonces los que escribieron su nombre en el chat para pasar la asistencia. Voy a sacar también una fotito a la clase para que no se me vaya a pasar alguno. Profesora, Dígame. o sea, ¿no se les puede prohibir a los que están fuera del país sufragar? No, actualmente existe el voto en el extranjero. Hay que inscribirse al consulado, no es automático, pero existe el voto en el extranjero. No sé si recuerdan cuando hay elecciones que se muestran muchas veces. Los votos, los primeros que se cuentan son mesas en el extranjero. Nosotros tenemos voto en el extranjero. Considera un derecho de los ciudadanos que están fuera del país. Los que no pueden votar, recuerden, son los menores de 18 años y quienes estén cumpliendo pena aflictiva, es decir, más de 3 años y un día. Esos pierden la calidad de ciudadano. Bien, chiquillas, chiquillos, tengan Gracias. excelente semana. No hay de qué, gracias a usted por la pregunta. Nos vemos en la Muchas próxima gracias, clase. profesora. Gracias a ustedes, gracias por conectarse, que estén súper bien. Chao, profe, cuídese, que esté bien. Usted también, cuídese mucho. Tengan Gracias, linda profe, por la semana. clase Mm, divertida. A ustedes, gracias. Muchas gracias por conectarse. Estén súper bien. Chao.